Estamos viendo una serie titulada Israel, la higuera y los últimos días. Y estamos seguros que a través de esta serie van ustedes a tener un conocimiento que, aunque está en la Biblia, desgraciadamente muchas veces no sale a flote, ni se expone, ni se describe, pues por muchas razones obvias que existen. Pero actualmente estamos viviendo un mundo donde el Medio Oriente pues ya casi se podría decir que estaba a punto de explotar. Y tenemos, por ejemplo, un líder que se llama Benjamín Netanyahu, que hace como 6 meses advirtió que en la ciudad de Rafah, que es el sur de la ciudad de Gaza, que es el centro principal o el cuartel general del grupo terrorista Hamas, que ya casi no existe, se encontraba el centro principal de la atención del grupo Hamas, y los líderes de este grupo se encontraban ahí. Sin embargo, Estados Unidos ha venido desarrollando un doble juego ante el mundo, diciendo que ayudan a Israel, pero por debajo del agua, mandando millones de dólares, dizque a Gaza o dizque a Líbano, cuando al mandar millones de dólares a Líbano o a Gaza es absurdo y nadie lo puede creer, que es para la ayuda de los necesitados o de los ciudadanos civiles, sino que se usa exclusivamente para el grupo terrorista de Hamas y para el grupo terrorista de Hezbollah en el Líbano. Bueno, hace 3 días, ahora sí que fue accidental, se podría decir, aunque ya Dios tiene un programa, encontraron, ¿verdad?, en Rafah. Netanyahu no hizo caso del presidente Biden ni tampoco de Kamala Harris, y mandaron un destacamento a la ciudad de Rafah, al sur de la ciudad de Gaza, y ahí encontraron que se encontraba ni más ni menos Yahya Sinwar, el director principal y el que estudió y desarrolló el ataque del 7 de octubre, matando a más de 1,000 civiles en un genocidio absoluto en contra de la nación de Israel. Lo mataron, ¿verdad? Entraron algunos soldados, estaba en un edificio, y ayer acaban de encontrar bolsas con millones de shekels que tenía en su departamento, corroborando la información que ya Israel había dado, que el dinero que mandaban a Gaza lo usaban los líderes terroristas de Hamas y de Hezbollah para patrocinar, construir túneles de más de 500 kilómetros de largo, donde se escondían y donde estaban planeando aniquilar a Israel. El 7 de octubre del año pasado planearon y estaban seguros que llegaría el final de Israel. Vean ustedes lo que sucedió. Rompe la barrera de la frontera entre Gaza e Israel, donde estaban los kibbutz, que es el área occidental junto al Mediterráneo de Israel, y entra un destacamento como aproximadamente de 2,000 personas que eran guerrilleros de Hamas, mezclados con civiles también de Gaza, y se dirigen a los kibbutz de Israel, y a los niños menores de 5 o 6 meses enfrente de los papás los meten a los microondas. Les cortan la cabeza. A las mamás les abren el vientre. Y amarraban a todos, a cada familia, y enfrente, o sea, primero comenzaban a los niños para que los papás vieran cómo estaban torturando a sus bebés y a sus niños menores de edad. Después seguían con las mujeres para que el papá los viera y cómo le abrían la cabeza y le cortaban la cabeza a la mujer, y después mataban al hombre y después los quemaban a todos. Esto es un genocidio. En las leyes internacionales de la guerra está prohibido dirigirse y atacar a los civiles. Que en todas las guerras hay muertes de civiles es lógico, es obvio. Cuando bombardearon en 1945 tanto Rusia como los ingleses y Estados Unidos Berlín, murieron más de 40,000 civiles como consecuencia de las guerras. Es lógico que siempre mueran, pero como consecuencia, no un ataque dirigido directamente a ellos. Esto se llama genocidio. Esto sí es genocidio. Y después de eso le voltean ahora sí que la tortilla a Israel y a ellos los acusan de genocidio. Todo esto que está sucediendo
está manejado, ¿verdad?, por una desinformación en el mundo impresionante, y nosotros tenemos la responsabilidad de dar a conocer lo que la Biblia dice, lo que está pasando realmente y a dónde se dirige todas esas circunstancias que están moviendo al mundo precisamente al punto que la Biblia dice, a la Tercera Guerra Mundial, donde nosotros ya no vamos a estar. Y se está pavimentando todo para el surgimiento del dictador mundial llamado el Anticristo. Netanyahu no le hace caso al presidente Biden ni a Kamala Harris y agarran a Yahya Sinwar con millones de shekels y acaban y le decapitan completamente el grupo terrorista de Hamas. Ayer se entregaron ayer voluntariamente más de 600 guerrilleros de Hamas se rindieron ante Israel. Ya no quieren pelear. Ahora el ataque es hacia el Líbano, al norte de Israel, donde este grupo de Israel, que está el grupo de Hezbollah, que es un grupo que está respaldado por Irán. Irán aparece en la Biblia, voy a hablar más adelante de todo esto, en el capítulo 38 con el nombre de Persia, porque en 1935 se le cambió el nombre a República de Irán. En 1979 a la República Islámica de Irán. Entonces, en 1979 del año pasado, Irán se convierte en una república que es la más grande antisemita en el mundo y con el propósito de exterminar el Estado de Israel. Y fue el que entrenó a Hamas, a Hezbollah, que significa el Partido del Pueblo, a los Houthis, que están en Yemen, en la península arábica, a ISIS, a Al-Qaeda, a los talibanes en Pakistán y en Afganistán, y actualmente, ¿verdad?, se están comenzando a desparramar por todos lados y están pidiéndole hace algunos días a Israel que por favor no entre al Líbano porque va a haber muchas consecuencias. Lo más increíble de esto es que se juntan de las naciones, y lo voy a decir, vamos a reunirnos en México, vamos a reunirnos en Centroamérica, judíos y libaneses, para protestar y hablar del cese al fuego y que Israel no entre al Líbano, por el amor de Dios. En lugar de que le den gracias que entre al Líbano, porque los ciudadanos civiles en el Líbano, como en Gaza, eran víctimas de estos grupos terroristas. Y así como están dándole gracias ahorita millones o miles de personas en Gaza que acabaron con el grupo terrorista y que pueden vivir en paz, en el Líbano sucede lo mismo. No, es que va a haber muchas víctimas y muchas bajas civiles si entra Israel al Líbano. Por el amor de Dios, el Líbano tiene más de 10 años bajo el control de un grupo terrorista. El gobierno del Líbano es un títere nada más. Está completamente de adorno, lo mismo que en Gaza. Al-Fatah, el gobierno de la autoridad palestina, de nada servía. El que controlaba todo Gaza era el grupo terrorista de Hamas. Así que están cayendo los gobiernos en manos de terroristas. En Yemen ya los Houthis están controlando el gobierno de Yemen. Qatar se vuelve otra nación en la península arábica, Qatar, como subsidiando a las universidades estadounidenses con millones de dólares para levantar en las universidades grupos antisemitas, que lo vimos ahora cómo desfilaban en Harvard, en Yale, en Princeton, en Columbia, Nueva York. Miles de estudiantes desde el río hasta el mar, fuera con Israel. Y cantidad del movimiento LGTB se unieron a las manifestaciones y a los desfiles. Los del movimiento LGTB les anunciaron: váyanse a Gaza, porque los del grupo terrorista de Hamas no aceptan homosexuales en Gaza. Los suben a un edificio y los dejan caer de la cabeza hacia abajo y los matan. Entonces, ¿cómo es posible que el movimiento LGTB esté apoyando al Hamas cuando Hamas los odia? Vean ustedes lo que hace las pasiones del ser humano cuando, como borregos, ahí van detrás de la campana sin saber a quién están siguiendo. Y así lo vemos en todas las manifestaciones públicas. Oye, ¿por qué vienes a protestar? ¿Qué estás haciendo? No, Chepo. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Me dieron una torta y una cachucha.
Vivimos un mundo donde estamos viendo que si Israel existe es porque Dios existe. Y Dios existe porque Israel existe. Ni más ni menos. La evidencia más grande en el siglo XXI de la existencia de Dios es Israel. En este libro están las promesas de Dios a Israel. Jeremías 31, 35 al 37, apúntalo. Amós 9, 14 y 15, los voy a plantar en su tierra y nunca serán arrancados. Y así como hay leyes cósmicas que controlan el universo, la ley de la gravitación, las leyes de la nucleares, las leyes, el primer y segunda ley de la termodinámica, así como estas leyes existen y no hay variante alguna en estas leyes, así Israel, nadie le pondrá una mano, dice el Señor, Dios de Israel, que se repite más de 200 veces en la Biblia, el Dios de Israel. Y llegamos ahorita al siglo XX, donde cristianos y muchos líderes cristianos también, antisemitas. No, que Israel y que esto y que el otro, y ahora Israel ya no tiene nada que ver, ahora la iglesia tomó su lugar, la teología del reemplazo se llama. Y hablando que ya Israel no tiene ningún programa dentro de Dios. ¿Cómo es posible tanta desinformación? Simplemente Romanos 9, Romanos 10 y Romanos 11, 3 capítulos del libro del Nuevo Testamento de Romanos, los 3 capítulos dedicados a que Dios no ha acabado con Israel. Y que si cayeron en pecado, los va a volver a levantar, y en la tribulación precisamente, que es todo el programa contra Israel, para que ahí se van a convertir, para que entren con nosotros al reino mesiánico en la segunda venida de Jesucristo. Pero ¿cuánta desinformación hay? Impresionante. Y así como con Israel hay esta desinformación, la existe también en la iglesia cristiana. Mi pueblo pereció porque no tuvo conocimiento. Nunca conoció la verdad. ¿Cómo se le llama al diablo en Juan 8:44? El padre de las mentiras. Y ahorita el mundo está inundado de mentiras. Toda la guerra en el Medio Oriente de Hamás, de Hezbollah, de los grupos, es una propaganda de mentiras. No, esto y no es cierto, y genocidio, y la gente se cree todo lo que escucha y todo lo que oye cuando comenzaron a publicar. Los millones o casi más de cuántos miles de víctimas en Gaza, es que Israel tiene como una cárcel a los palestinos y por eso están protestando por el amor de Dios. Esas estadísticas las daba y las proporcionaba a la cadena CNN Hamás. Son una bola de mentirosos los grupos terroristas y la gente lo creía. No es cierto, están torturando cuando Israel, jamás en la historia de Israel, desde 1948, que fueron y recobraron su independencia, nunca ha iniciado Israel una guerra. Siempre se han defendido. En el 48, la guerra de independencia. En el 56, la guerra del Canal de Suez. En el 65, la guerra de los 6 días. En el 73, la guerra de Yom Kippur. Y como ya dieron cuenta de que no podían en guerra contra ellos, levantaron grupos terroristas que hasta ahorita no han podido destruir Israel, porque es el pueblo que Dios dijo: mi fidelidad a Israel le muestra a la iglesia que aún si amé a Israel y los perdoné, con ustedes nunca los dejaré ni los abandonaré. Vamos a ver en esta conferencia la forma como Israel surgió, para que podamos tener un entendimiento desde la plataforma en la que vamos a cimentar el conocimiento, la revelación de Dios en la Biblia, hasta por qué Israel se encuentra en el punto donde se encuentra en la parábola de la higuera de Mateo 24. Jesucristo dijo: cuando la higuera reverdezca y comience a dar y las hojas broten, quiero que sepan que no pasará una generación sin que todo esto acontezca.
Ya vimos en la conferencia anterior, en las primeras, esta es la tercera conferencia, es la número 3 de la serie. Vean, búsquenla en internet o en YouTube. Es muy importante esta serie. Jesucristo dijo claramente que esta generación no iba a pasar. En otras palabras, Jesús profetizó que la generación que viera a Israel renacer en 1948 no iba a pasar hasta que la historia del ser humano terminara y pasáramos a otra fase, que es el reino mesiánico, donde los cristianos y los judíos que crean en el Mesías, porque va a haber miles de judíos en el infierno, no todos los judíos son salvos, igual que las iglesias cristianas, no todos los que se dicen cristianos son salvos, más que aquellos que siguieron a Jesús y tuvieron entendimiento de lo que estaba pasando y no se dejaron llevar por la borregada, por la corriente, por los medios de comunicación, porque sabían y eran conocedores y portadores de la verdad. Para que Israel pudiera llegar en el 48 a independizarse como el único pueblo, la única etnia en toda la historia humana, no ha habido nadie semejante a esto, para que entendamos que quién es Dios, tuvieron que pasar varias etapas. En otras palabras, Dios no hace nada de repente así, sin antes haber preparado algo. Nadie le dan un título de ingeniero sin antes haber pasado 7, 8 o 9 años de maestrías o de universidad hasta que logras tu papel de ingeniero o tu título profesional. Nadie cae en adulterio de la noche a la mañana. Ya tenías semanas o meses leyendo pornografía, viendo otras mujeres que no eran tu esposa. Dios conoce los corazones y cuando caíste no digas, caí de repente. Todo siempre es preparado poco a poco para llegar y que cuando sembramos lo que sembramos, lo tengamos que recoger. El maicito no crece de repente, ni el trigo tampoco, ni las nueces, todo se siembra, tiene que pasar un tiempo, 6 meses, 4 meses de cosechas, y entonces viene el recogimiento del fruto. Entonces nadie es como es simplemente porque así fuiste. Nunca digas, pues yo soy así porque mi mamá era prostituta, y yo soy así porque mi papá era traficante, y yo soy así porque me vendieron cuando tenía 5 años, o porque me violaron cuando era infante o cuando era adolescente. Nunca aceptes ese pensamiento, porque tú eres lo que tú eres en este momento, porque tú lo has aceptado. Ahora, si tú quieres cambiar el pasado que te atormenta todavía, necesitas a Jesucristo. El que está en Cristo, nueva creación es. Cristo entra en nuestras vidas a través del Espíritu Santo para comenzar a formar un nuevo Armando, un nuevo Paco, una nueva Carmelita, una nueva Dolores, ¿verdad? Una nueva persona, para que todo aquello que nos hizo daño en el pasado, nos lastimó, las ideologías que nos metieron a través de la universidad, de mis maestros, de la religión que heredé de mis padres, todo aquello que no está formando parte del programa de Dios, es una desprogramación. Y en la medida que yo tengo contacto con este libro que es la Biblia, todo lo que queda atrás va siendo desprogramado, y mientras más luz entra, más rápido salen las tinieblas que el diablo sembró en tu vida y en mi vida, en nuestra vida pasada. Por eso es increíble que haya cristianos que tengan 5 años y sean los mismos, o 10 años de cristianos y sigan siendo los mismos. No es posible. Cristo vino a una transformación, a cambiar completamente nuestra manera de pensar, mi manera de ver el dinero, mi manera de ver las religiones, mi manera de ver a las mujeres, mi manera de ver mis negocios. Vino a cambiar para que ahora yo me enfoque en sus pensamientos y comience Él a través de mi corazón de poder proyectarle al mundo lo que es Jesucristo. Ese es el cristiano, no es el que cree en Dios. El diablo no es ateo. El diablo cree en Dios. Dice Santiago 2 que los demonios te ganan. Creen en Dios y lo reconocen, pero no hacen lo que Dios les dice. Entonces es increíble, ¿verdad?, que podamos nosotros, en un mundo que nos encontramos de mentiras,
Todas las redes, la mayor parte, el 90% de las redes son mentiras. Que TikTok, que el otro, que por aquí, por allá, y ahí están los cristianos y nos da el diablo un aparatito que se llama el celular, y ahí están noche y día, y otros, ¿y cuántos seguidores tienes? Y no se acuerdan de apuntarle el like para que tenga más seguidores, y comienza una automatización, nos comienza a convertir en robots para que ya no pensemos. Ahora todo es inteligencia artificial. Ahora viene un mundo de robotización tremenda donde ya no vamos a hacer nada. ¿Por qué? Porque al diablo no le interesa que usemos la mente. Y a los niños se les está dando el celular desde los 2, 3 años de edad ya. Y comenzamos a depender de máquinas, ¿verdad? En lugar de usar el cerebro y de pensar y consultarlo todo a través de aparatos o a través de la tecnología del siglo XXI, que es precisamente un arma en la que el diablo la ha volcado en contra de nosotros. Todo lo que el hombre descubra, tarde o temprano, como dijo Alberto Einstein, cuando el doctor Fermi y Oppenheimer planearon eliminar el átomo 235 del uranio y fabricar la fisión nuclear, dijeron, ¿verdad? Dijo Einstein al presidente de Estados Unidos: todo lo que el hombre haga lo va a usar a la larga para su propia autodestrucción. Desgraciadamente así es. Todo lo vemos en contra nuestra. Muy bien. Entonces veamos el movimiento de Dios a través de la historia. Sabemos históricamente que el regreso de Israel a su tierra fue por etapas. Son las que vamos a abarcar en esta conferencia, preparadas por Dios. Quiero que ustedes puedan discernir de qué forma tan maravillosa Dios actúa en la historia. Repito, no hay nada por accidente. Y para que en el 48 hayan llegado, no sabemos todo lo que tenía que pasar. 2 guerras mundiales, la caída del Imperio Otomano, que los ingleses pudieran hacer la declaración Balfour. En fin, tuvo que pasar una serie de procedimientos Israel para que pudiera Israel estar preparado y la tierra estar preparada para recibir este grupo, que los estaban esperando desde el 15 de mayo al otro día para exterminarlos. Y hasta el momento no han podido hacer absolutamente nada. Muy bien. Veamos entonces que claramente no podemos conocer el día y la hora. El día y la hora nadie la conoce de la venida de Jesucristo, ni tampoco del rapto, mucho menos del rapto, porque el rapto es inminente. O sea, el rapto no viene con señales. La segunda venida de Cristo, va a haber fenómenos cósmicos, Marcos 13, Lucas 21, Mateo 24, el sol se oscurecerá, la gente irá muriéndose y cayéndose de las cosas tan espantosas, con ataques del corazón, con embolias cerebrales, de lo que va a pasar en el mundo. Y todo esto es la predisposición que Dios está profetizando que sucederá antes de la venida de Jesucristo. Pero el rapto puede suceder ahorita saliendo de la iglesia. No hay señales para el rapto. Ahora bien, veamos nosotros claramente que aunque no hay el tiempo y la hora, sí podemos conocer las señales. Mateo 16, Cristo les dijo a los fariseos: ustedes que pueden distinguir cuando se juntan los arreboles en el cielo y las nubes, va a llover. Pero ¿cómo es posible que no hayan distinguido o discernido las señales de que yo venía al mundo? Los reyes magos lo supieron por el amor de Dios, que no eran magos desde luego, eran un tipo de astrónomos mezclados con la astrología, que fue en la época de Daniel, cuando él los instruyó acerca del futuro de Israel, que reconocieron después de 600 años y fueron guiados por una luz hasta Herodes y hasta donde nació Jesucristo, sabiendo que iban a ser el rey de los judíos. ¿Cómo es posible que estos hombres hayan sabido más que los sabios y los ahora eruditos de la Torá del Antiguo Testamento, que se llamaban los fariseos? Y Cristo los exhorta por eso. Entonces vamos a ver que Israel, porque siempre me preguntan esto: ¿qué señal cree usted que realmente nos encontramos en la última generación? ¿Hay alguna señal realmente en la Biblia que nos diga con seguridad, con certeza, sin ambigüedades, que nos encontramos realmente al final de la historia? Siempre contesto: Israel
y su regreso en 1948. Ahí se inició, hace casi 70 años, la cuenta regresiva de Dios, como lo vamos a ver en esta serie tan maravillosa que estamos estudiando. Veamos, por ejemplo, la Biblia claramente en Isaías capítulo 44, el desafío que Dios lanza a los politólogos, a los astrólogos, a los adivinos, a los brujos, a los hechiceros y a todas las personas, falsos profetas, que se atreven a creer que pueden conocer el futuro. Y vean ustedes la forma como el profeta Isaías delinea el pensamiento de Dios. Isaías 44, versículos 6 al 8. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero. Yo soy el alfa y yo soy el omega. Escuchen esto, me detengo aquí. Es preciosa la Biblia. Esta frase, el primero y el último, la usa Jesucristo también. Yo soy el primero y el último, el alfa y el omega. Pero cuando vamos al primer versículo de la Biblia, Génesis, en el principio Dios hizo los cielos y la tierra. En el hebreo dice así: Bereshit, Elohim, bara, ha, eretz, ha, samayim. En el principio Dios hizo, son 7 letras. 7 letras, Génesis 1:1. Son más en español porque es diferente al hebreo. Muy bien, en el hebreo, la letra del medio en Génesis 1, versículo 1, es el alfa y el omega. El alef y el tab, la primera letra y la última del alfabeto hebreo. Increíble. Luego, si tú te sigues y ves los primeros 50 versículos del Génesis, vas a encontrar en todos Jehová o Yahweh. Y después en Deuteronomio, en Levítico y en Números vas a encontrar cada 50 letras o cada 50 palabras, la palabra Yoshua. ¿Ustedes creen que alguien pudo haberlo hecho por accidente? O sea, los mismos escritores hebreos, judíos, que escribieron la Torá, que Dios se la dio en el monte Sinaí a Moisés, no se imaginaban ni siquiera lo que estaban escribiendo. Nadie pudo haber preparado esto anticipadamente, sino era una mente divina que estaba detrás de todo esto, mostrándonos hasta en la literatura, hasta en la gramática, que la Biblia tiene los registros más antiguos de cualquier disciplina académica del ser humano. Esto es asombroso. Entonces, por eso Dios dice aquí en Isaías 44: yo soy el alfa y el omega, el primero y el postrero. Fuera de mí no hay Dios. Escuchen esto. Y dice Dios: ¿y quién proclamará lo venidero? O sea, ¿quién creen ustedes que puede proclamar el futuro? Pero no me quedo ahí, dice Dios. Y lo declarará y... ¿No que trajeron su Biblia? Y lo pondrá en orden. O sea, no solamente Nostradamus. Pues un profeta ahí que salió, ¿verdad? Y que de las 100 profecías se cumplieron 30. Y de acuerdo a la ley de los profetas, se tiene que cumplir el 100% para que sea de Dios. Esta otra señora que cuando mataron a Kennedy, ¿verdad? Dijo 2 semanas antes: veo sangre en Dallas, Texas. Y viene en el 62 del siglo pasado la muerte de Kennedy. Se hizo famosa como la profeta. Y al mes volvió a dar otra profecía y fracasó. Pero no hay nadie, ningún astrólogo, ni Walter Mercado tampoco, que pueda decirte que la historia ha sucedido así y así y así y así y así, corroborada por la misma historia, pero anticipadamente proclamada por Dios. ¿Quién proclamará, lo declarará y lo pondrá en orden? Encontramos en la Biblia, por ejemplo, rápidamente un botón de muestra, el libro de Daniel, escrito hace 2600 años. Y en Daniel encontramos, que lo vamos a abordar más tarde también, en Daniel encontramos que Dios le revela un sueño al rey Nabucodonosor con una estatua gigantesca donde se encuentran todos los imperios mundiales
que había desde hace 2600 años. Y comienzan con el imperio babilónico, que fue al que sirvió Daniel, y después dice vendrá otro imperio que la historia lo corrobora. ¿Quiénes fueron? Los medos y los persas. Después vendrá otro imperio. ¿Quién venció a los medos y los persas? Alejandro el Magno, el imperio griego. Y después vendrá otro imperio, el cuarto imperio. ¿Quién venció a los griegos? Roma. Y Roma hereda la cultura helénica y todas las, hasta el griego koiné lo era Roma. Y desde Roma a nuestros días, el quinto imperio todavía nos surge, que vamos a hablar también de él tal vez al final de esta serie. Pero ¿cómo es posible que Dios haya puesto en orden los imperios que iban a venir y que la historia corrobora que en ese orden exacto iba a suceder? ¿Cómo iba el ser humano a conocer que Israel, casi 2000 años de exilio, esto nunca ha pasado en la historia con ninguna etnia, con ninguna civilización? ¿Cómo podían saber que iban a regresar? Que iban a mantener su cultura, sus tradiciones, su idioma no lo perdieron. Y todas las cosas que Israel tenía, las recobraron. Y casi 2000 años, esto es asombroso. No tenían ejército, no tenían ciudad, no tenían tierra, no tenían nada. Por todas las naciones desparramados, ¿verdad? Exiliados, dispersados. Y cuando llegan en el 48, David Ben Gurión, el primer ministro, declara la independencia soberana del Estado de Israel. Sin ejército, llegaron con algunas armas prestadas de segunda y tercera categoría, y el 15 de mayo los atacan a las 6 de la mañana, 4 o 5 naciones árabes, y les ganan. Los historiadores no pueden entender. Yo acabo de oír una entrevista hace 2 o 3 días con Adela Misha, muy buena entrevistadora. Entrevistó a un hombre muy culto, ¿verdad? Aunque no es cristiano, pero es un historiador tremendo. Y una de las preguntas finales que hizo Adela Misha a este historiador fue la siguiente: pero Israel, ¿cómo es posible? Pues tiene por 7 frentes rodeados. ¿Cómo pueden sobrevivir? Y este muchacho contestó, ¿verdad? Bueno, ¿verdad? Porque pues tienen esto, tienen aquella tecnología, y el mundo los ha conocido, etcétera, etcétera. Pero llega un momento en la que no se puede contestar ¿por qué? Y la respuesta es: porque está Dios con ellos. No hay más respuesta. Eso es lo que significa la palabra Yisrael, el que pelea junto con Dios. ¿Se acuerdan que le cambió a Jacob el nombre? Ya no te llamarás Jacob, te llamarás ahora el que pelea con Dios, porque peleó con Dios y ganó. O sea, no podemos nosotros vivir una vida completamente, ¿verdad? Ociosa, sin leer, sin estudiar, sin defender, sin proclamar la verdad y creer que Dios está con nosotros. Si Dios está con nosotros, somos guerreros. Y en el Antiguo Testamento no perdieron porque fueron guerreros. ¿Por qué Israel hasta ahorita no ha perdido? ¿Y por qué ahorita Israel? Porque sobrevive, porque no han dejado de luchar. Y el día que tú como cristiano y yo como cristiano dejemos de usar las armas de la luz, nos va a pasar, o les va a pasar, dijo el otro, lo que le pasó a Israel. Cristianos que ya ya no la leen, ya ni la traen el domingo, ya no tienen devocionales, ya no ganan las almas, no tienen pasión por la verdad, por hablar la verdad, por ir en contra de todo lo que el mundo, el tsunami y los vientos que están soplando contra el mundo, contra la iglesia, contra la familia, contra los niños. Ya perdieron completamente la pasión y el poder, como le dijo Pablo a Timoteo: por favor, Timoteo, aviva el fuego que tienes dentro de ti. Si no enciendes ese fuego otra vez y esa pasión dentro de ti, te vas a marchitar, Timoteo. Y la iglesia se está marchitando por todos lados. Ya simplemente quieren entretener a la gente, ¿verdad? Y con un evangelio completamente diluido, un evangelio barato. Ya no se predica el infierno, ya no se predica el pecado, ya no se predica la segunda venida de Cristo. Hasta el rapto lo están atacando cristianos, diciendo que el rapto nunca existió y que lo inventaron hace 2 siglos. A este grado ha llegado la apostasía de la iglesia.
al grado que los mismos que salieron de nosotros se vuelven en contra de nosotros y atacan las doctrinas de la palabra de Dios. Entonces, teniendo esta base, ¿verdad?, que Dios es el Dios de la Biblia, encontramos que, claro que si todo esto significa que aunque no sabemos el día y la hora del regreso de Jesús, escuchen esto, tampoco podríamos saber el tiempo del regreso de Cristo hasta que Israel regresara a su tierra en 1948. Si Israel no hubiera regresado en el 48 conforme a las profecías, no podríamos saber en este momento en qué tiempo nos encontramos. Veamos esta verdad en Ezequiel capítulo 38, donde se profetiza la final invasión que se conoce como la guerra del Armagedón, y donde el profeta Ezequiel describe un grupo de naciones que nunca en la historia se habían alineado. Señores historiadores, antropólogos, politólogos, todos los que nos visitan, señores que conocen, ¿verdad?, y que les gusta mucho investigar, nunca en la historia la alianza de naciones que se acaba de formar hace menos de 15 años existía desde hace 2700 años. Es más, muchas de estas naciones ni siquiera formaban parte, porque hasta 1940 al 50, más o menos, más bien del 35 al 50 del siglo pasado, se formaron las naciones que ocupan actualmente los territorios del Medio Oriente: Jordania, Irak, Siria, Egipto y el Líbano. Las 5 naciones vecinas, los proxies de Israel, se formaron de 1935 a 1950, obtuvieron su independencia porque Inglaterra, que había ganado al Imperio Otomano en 1923, que tenía el control del Medio Oriente, se apoderó del Medio Oriente y ellos repartieron la tierra y le dijeron a todos: esta tú, Jordania, aquí, Israel tú aquí, Irak tú aquí, el Líbano tú aquí, etcétera, etcétera. Esto es maravilloso y por eso nos podemos dar cuenta claramente en qué tiempo nos encontramos. En Ezequiel 38 se escribe una invasión viniendo del norte de Israel, que va a tener lugar en el tiempo de la tribulación. Tampoco vamos a estar aquí nosotros en esta invasión, porque culminará con la guerra del Armagedón o la tercera guerra mundial. Y esta nación se menciona Persia en el versículo 5, que es Irán. Qué interesante, Irán tampoco va a ser destruida, porque va a sobrevivir a la tercera guerra mundial. Cus y Fud, que son Sudán y Etiopía, naciones del norte de África. ¿Cómo sabemos que son Cus y Fud? Porque en Génesis capítulo 10 se nos muestra, versículos 2 y 3, que descendían de Cam, que fundó el continente africano. Así que por eso sabemos que las naciones actualmente del norte de África, todas son musulmanas. Posiblemente el anticristo sea musulmán. Yo estoy convencido de eso ya desde hace varios años, porque va a ser la última religión después del anticristo, que va a regir al mundo y va a decapitar, como dice Apocalipsis 20, versículo 2, que el anticristo va a usar la decapitación, y la única religión que lo usa es el Islam. Bueno, pero no vamos a adelantarnos a todo esto. Hay tantos tesoros que vamos a ver. Gomer es Alemania y Togarma es Turquía. Y así que vemos esta alineación ya actualmente de naciones en el siglo XXI. Pero veamos el versículo 8. Y dice así: de aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada. Primera profecía, hace 2700 años, porque no fue hasta 70 años después de Cristo que Israel fue expulsado de su tierra. 70 años después de Cristo se cumplió la profecía de Cristo, que no iba a permanecer Israel y quedarían bajo una maldición. Vendrás con la tierra salvada de la espada, o sea, recogida de muchos pueblos. Aquí se profetiza que Israel, antes de que fuera dispersado, iba a ser recogido, dándonos a entender que esta invasión no podía tener lugar antes de que Israel
regresara a su tierra. ¿Me van siguiendo? Digan, sí, por lo menos. No se podía dar esta profecía hasta que Israel regresara a su tierra, porque tenía que ser dispersados y tenía que regresar a su tierra. A los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, que cuando Israel regresara, su tierra, que era la Palestina, que hasta el nombre le cambió el emperador Adriano, para borrar el nombre de Israel para siempre, cuando llegaron en el 48, no había un solo árbol. Era un desierto en el 48 cuando regresaron los judíos. Un desierto total. Era una tierra completamente, nadie daría ni un peso por un metro cuadrado de aquel tiempo. Y dice la Biblia que vendrían a una tierra desolada. En 1950 y 51, 3 o 4 años después que Israel regresa, sembraron 6 millones de olivos. En una de las obras de la ingeniería hidráulica más portentosa de toda la historia del ser humano. Y ahora hay más de 12 millones de árboles sembrados en Israel. Tú pasas en avión por Israel y verdad parece un jardín. Chapultepec se queda chiquito como ves a tu Israel. Y dice la Biblia a continuación, y todos ellos moran confiadamente. Muy bien, aquí nos da la final clave. Para que esta invasión se cumpla, que está profetizada hace 2700 años, Israel tenía que regresar a su tierra, a una tierra en la que iban a ser dispersados y salvados después. Número 2, iban a regresar a una tierra completamente despoblada. Y número 3, para que esta invasión pudiera tener lugar, tenía Israel que vivir en paz. Tenían que vivir confiadamente. Veamos cómo se repite en el versículo 11 y 14 lo mismo. Y dirá, subiré contra una tierra indefensa. Y desde el 48, Israel no ha soltado el R-15 de sus manos. Desde 1948 duermen los jóvenes y en las casas con las ametralladoras. Iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojo ni puertas. Esto no se ha cumplido, ¿correcto? Versículo 14. Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog. Gog es el líder de esta invasión. Así ha dicho Jehová el Señor: en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, no lo sabrás tú. 3 veces se menciona que para que llegue esta invasión, Israel tiene que vivir en paz, con tranquilidad. Van a poner las armas a un lado, y la única vez en la historia que esto va a suceder es cuando el anticristo se siente con los líderes del gobierno de Israel y les firme un tratado por 7 años, Daniel 9:27, y les prometa 7 años de paz. Y les diga a los líderes de Israel: yo les garantizo, y le diga al pueblo, a todos los árabes radicales del Medio Oriente, no se metan con Israel, porque para que Israel confíe en un hombre, ¿qué poder tendrá este hombre para garantizarle a Israel? Nadie se vuelve a meter con ustedes, y lo garantizo por 7 años. La única persona que tiene el poder de detener a los musulmanes es el Mahdi. ¿Quién es el Mahdi? De acuerdo a la teología del Islam, es el anticristo para nosotros. Para ellos es el Mesías. El Islam está esperando, sobre todo la rama de los chiitas del Islam, están esperando al Mesías, que vendrá a Israel. Y entonces Jesús, cuando venga, va a ser su sirviente. Entonces este hombre, el Mahdi, que es el anticristo para nosotros, es el que les va a garantizar 7 años de paz. Y entonces los israelíes van a poder reconstruir su templo. ¿Cómo lo van a hacer? No lo sabemos, pero es la única garantía que pueden tener, que los musulmanes no los puedan atacar.
Así que nos estamos acercando a pasos agigantados. Esta alianza ya está formada. Erdogan, el presidente de Turquía, hace 3 días se juntó con todos los que quedaban de Hamas para ver cómo pueden implementar otro ataque contra Israel. Rusia, hace 4 días, Putin acaba de anunciar, si Israel ahora, porque esta semana tal vez ataque Israel a Irán para contrarrestar, casi le mandaron un dron a su casa a Netanyahu hace 1 o 2 días. Gracias a Dios que no le pasó nada. Pero Putin dijo, si Israel ataca las plantas nucleares de Irán, voy a entrar a la guerra. Y si Rusia entra, se arma. Hasta Tlalnepantla va a llegar. Santos de Dios, nos encontramos en la última generación. Se acabó el tiempo. Si hay un tiempo en tu vida en que tú tienes que tomar en cuenta a Dios y ponerte serio con Dios, es ahora. Viene el tiempo del arrepentimiento. Es un tiempo en que tenemos que examinarnos a nosotros mismos. ¿Cuánto he crecido en el Señor? Desde que me convertí, ¿a quién le he hablado de ti, Señor? Porque vamos a dar cuentas. Tú te puedes morir mañana, pasado mañana, el tiempo está cerca. Y si no viene el rapto, viene el día que tú te mueras, le entregas cuentas a Dios. Y la Biblia dice, prepárate para encontrarte con tu Dios. Hace algún tiempo, después de que se hundió el Titanic, termino con esta historia, que es de la vida real, vino otro gran barco, casi igual del tamaño del Titanic, 1915-17. Y en este barco iban 120 muchachos jóvenes del Ejército de Salvación, Salvation Army en inglés, que es una organización que cuida a los niños y los guía a Cristo. El barco se comenzó a hundir y estos 120 muchachos cristianos que iban en el barco, no había suficientemente salvavidas y comenzaron a regalárselos a la gente. Y de repente una persona que estaba con un salvavidas vio una muchacha que se estaba ahogando sin salvavidas y le gritó y se lo quitó un señor ya grande: aquí está tu salvavidas, póntelo tú. Y la muchacha le gritó y le dijo: no, yo ya tengo quien me salve, prefiero que tú lo guardes para que tengas tiempo de arrepentirte. Yo estoy lista para encontrarme con Dios. Dichosos los que podamos decir que cuando muramos, morimos en el Señor y que la muerte para nosotros es ganancia. Para muchos sufren la muerte y le tienen miedo a la muerte, ¿verdad? Porque no saben que en el otro lado, que les está esperando. Nosotros tenemos a alguien que dijo: yo soy la resurrección y la vida. Jesucristo es el único ser humano, escuche esto, el único ser humano que murió y que resucitó con un cuerpo completamente diferente. Nadie antes que él, los que murieron, ¿verdad?, volvieron a vivir otra vez, pero nadie regresó con un cuerpo nuevo como Jesucristo. Y lo más increíble de esto es que Jesucristo dice, Hechos capítulo 2, que nunca se descompuso en la tumba. Gracias porque mi cuerpo no experimentó la humillación. Dice Cristo orando con palabras del rey David que citó en uno de los salmos. Entonces vemos nosotros la impresionante y maravillosa resurrección de Cristo que transforma el ser humano, que se propaga a las naciones, y es el mensaje que tú y yo tenemos que predicar. Arrepiéntanse, Jesucristo viene. En la cruz Él pagó por tus pecados, fue crucificado, fue enterrado y fue resucitado a los 3 días, para que tú entiendas que no vives para ti, ni somos dioses. Él nos creó y al final nos va a pedir cuentas de lo que hicimos, del regalo tan grande que Él nos ha dado por su gracia, que se llama la salvación. Te pregunto, ¿estás listo para encontrarte con tu Dios? Inclina tu cabeza. Te damos gracias, Señor, por la resurrección de Jesucristo a una esperanza viva a la que nos ha llamado. Gracias por esta esperanza que tenemos. Somos extranjeros y peregrinos nada más. Vamos de paso por este mundo, Señor. Entendámoslo, asimilemos esas verdades.
Vamos de paso nada más. Esta vida en este mundo es como una universidad que Dios permitió porque nos está preparando para la otra vida, que esa sí va a ser vida, porque no volveremos a tener dolor ni enfermedad, ni moriremos. Por eso dice la palabra que consideremos las peticiones, las oraciones de los apóstoles de Jesucristo, de Jesús. Padre, te pido que guardes a estos que vienen después de mis discípulos, como yo he guardado a mis apóstoles, para que sean uno como tú y yo somos uno, para que se amen unos a otros, para que se perdonen unos a otros, así como yo los he perdonado desde la cruz. Cristo fue crucificado para que Él pagara por tus pecados y mis pecados, y fue resucitado a los 3 días para que tú puedas vivir ahora con esa esperanza, esa seguridad, esa certeza, esa confirmación que cuando mueras morirás en paz, porque abrirás los ojos en un mundo completamente nuevo. Muchos nos vamos a reconocer en aquel día, en esa vida, en esa dimensión espiritual, invisible, no percibible actualmente por nuestros ojos físicos, y podremos en ese momento saber que valió la pena haber creído y haber seguido las pisadas del Hijo de Dios. Si tú en esta mañana no tienes esta esperanza, si tú no tienes la seguridad de morir en paz, dile a Jesús estas palabras con todo tu corazón. Señor mío y Dios mío, perdona mi vida, perdona mis pecados. Creo que en la cruz pagaste con tu sangre por ellos y que a los 3 días saliste de la tumba, venciste la muerte, el pecado y el infierno y a Satanás para convertirme en tu hija, en tu hijo y formar parte de tu familia ahora, de mis hermanos y hermanas que esperamos tu venida prontamente. Gracias por una salvación tan grande, por la vida eterna que me has dado y que porque puedo morir en paz al saber que me has perdonado y me has convertido en una nueva criatura. En tu nombre te lo pido, Señor Jesús. Amén. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán. Todo se está derrumbando a nuestro alrededor. Que el marxismo, socialismo, democracias, capitalismo, esto y el otro, y por acá hay movimientos religiosos y experimentos de los hombres, y que ahora somos una superraza, la robotización. Todo esto que el ser humano ha creído que lo está llevando a una cúpula es lo mismo que va a hacer y que los va a hundir más rápido de lo que se imaginan. Pero tenemos la palabra más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra hasta que Él venga. No te separes de este libro, guárdalo en tu corazón, medítalo, léelo, estúdialo, memoriza la palabra lo más que puedas, versículos, 2 en la mañana, 2 en la tarde, 2 en la noche, porque el diablo quiere esto, sacar esto. Cuando el diablo haga esto y lo saque de tu vida, quedas completamente vulnerable a sus ataques. Como dice la Biblia que se llama esto, el escudo de la fe, con el cual podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Si no tengo esto, no tengo protección. Es el momento de tomar la Biblia en serio, de leerla, traerla, estudiarla, memorizarla y terminar juntos la carrera, porque nos estará guardada la corona de la vida a los que esperamos a Jesús. Que Dios los bendiga, que tengan mucha paz.